Para mí esto de levantarte, ir a trabajar, pagar cuentas, yo cargaba con eso y cada día me costó un montón levantarme una vida a la que yo no le encontraba, la verdad, la vuelta. A veces uno tiene como la fantasía de que hubo un momento, porque todos estamos esperando ese momento de revelación. Este es el momento, así que ahora es momento de ponernos a trabajar, de realmente hacer lo que queremos hacer, de construir la vida que queremos construir. Pero después de comprar el terreno, poner el alambrado, hacer el pozo de agua y comprar 4 palos y 2 chapas, nos Te quedamos quedas sin sin plata. plata. Estábamos a fideos, arroz y pan y quesos. Fui a comprar un almacén, pasé la tarjeta de débito, estaba con mi hijo y el almacenero dijo así a viva voz, no hay fondos en la Ay, cuenta. Y yo fue como, ¿cómo que no hay fondos? 3 días después de eso, el último video que sacó Martín esa misma semana se viralizó. Era como, nos acaba de cambiar la vida. bienvenidos a La Vida es Arte. Una vez más, acá tengo como invitada a Aldana. Ella es una de las creadoras de Permacultura Holística junto con Martín, su compañero de vida, que hicieron un proyecto inmenso que inspira a muchas personas, creció un montón, todo para diseñar nuestro espacio, donde vivir desde una manera más consciente, conectados con la naturaleza y un montón de cosas que este proyecto carga, ¿no? Que ella nos va a ir contando ahora en medio de la charla, lo va a profundizar un poquito más. Pero estoy muy contenta de que esté acá, que haya aceptado la invitación, así que vamos a darle la bienvenida. Bienvenida, Aldana, gracias, gracias por estar en este espacio. Gracias a vos, Sil, por abrirme las puertas, bueno, a tu pequeño mundo o gran mundo y poder compartir un poco de, bueno, de lo que ha sido nuestra experiencia de vida hasta el momento y cómo perfila a futuro. Claro, claro, ¿cómo empezó? A mí me encantaría volver a un principio, ¿no? ¿Cómo llegó la permacultura a tu vida, pero también cómo era Aldana antes de que llegue la permacultura? Uf, bueno, Aldana antes de que llegue la permacultura a mi vida era una mujer que vivía en la ciudad de Buenos Aires, que llevaba un ritmo de vida muy tradicional, de trabajo a casa, un alquiler, tenía una pareja, tenían juntos un hijo y estaba haciendo un poco lo mejor que podía con lo que tenía y con lo que había aprendido y con lo que se suponía que debía hacer, ¿no? Y que muchas veces no cumplía como con esos estándares. Una persona que había transitado toda su vida como con una, si se quiere, como una depresión muy oculta y demás ahí, que me había tenido bastante aletargada y que básicamente tenía que ver con el hecho de que yo no le encontraba sentido a la vida. O sea, para mí esto de levantarte, ir a trabajar, pagar cuentas, siempre estar como metido en los problemas, en los asuntos, en las crisis, en la buena o mala suerte, en la que si empezás bien el día todo te va a ir bien y si lo empezás mal todo te va a ir mal, o como un montón de cosas como empaquetadas no tenían ningún sentido. Y yo cargaba con eso y cada día me costó un montón levantarme una vida a la que yo no le encontraba, la verdad, la vuelta. Pero bueno, viste cómo son las responsabilidades y sobre todo cuando una es madre, que al menos por los hijos tenés que seguir tirando para adelante. Bueno, todo eso me fue llevando a una crisis de pareja que derivó en una separación, crisis que tenía mucho más que ver con uno mismo que con la... O sea, cuando vos estás en crisis, todo tu mundo está en crisis, entra en crisis. Sí. En ese periodo justo de distanciamiento, mi mamá empieza a decaer en salud, ya profundamente enferma, y finalmente al final de ese año ella muere, o sea que fue como todo un fum. Y en ese momento, con Martín, que me estaba acompañando bastante, que a pesar de estar separados, siempre seguimos teniendo una buena relación y bueno, mucho vínculo también por Facu, que estaba ahí de por medio, ahí fue que decidimos nosotros como volver a encauzar nuestra pareja. Qué lindo. Pero esta vez no podía volver, simplemente ser un bueno, volvemos, porque si no era como, bueno, es que me ayudó por este momento tan difícil, viste, a veces los puntos difíciles te unen, pero después si las cosas de fondo no están arregladas, No. volvés a como a trastabillar sobre tus mismos pies. Así que un poco la propuesta en ese momento fue encontrar algo que nos uniera a los dos, algo que independientemente no fueran ni las cuentas, ni el hijo, ni todas las responsabilidades que normalmente unen a un matrimonio, ¿no? Tenía que ser algo que nos naciera, que nos gustara. A los dos nos gustaba mucho la naturaleza. Así que como ya habíamos escuchado la palabra por ahí dando vueltas, pero mucho espacio en nuestra vida tan ocupada y preocupada no le habíamos dado,
decidimos a partir de ese momento darle un espacio y empezamos a tomar los dos cursos, un curso de un profesor que daba clases en la ciudad de Buenos Aires y daba clases una vez por semana, relativamente cerquita de nuestra casa, así que decidimos anotarnos en ese curso y empezar juntos esa aventura de ir con nuestro hijo de la mano, porque no teníamos con quién dejarlo, a empezar a aprender todo lo que la permacultura tenía para enseñarnos, que fue para nosotros un Se les abrió un abrir mundo nuevo. a una existencia diferente que a mí en lo personal le hizo mucho sentido. Y ahí fue, creo que fue ese match que yo conecté con decir, esto sí tiene sentido para mí. Levantarme cada día para hacer esto tiene sentido. Y eso fue como lo que abrió nuestro mundo. Claro, eso fue como es por acá. O sea, no, Tal cual. esto no me cerraba nada de lo que estaba viviendo, pero apareció eso que por ahí es, ahí veo cómo puede ser mi vida, cómo le veo un sentido. Y me encantó esto porque la verdad yo pensé que hablabas de otra pareja completamente distinta y no, y era Martín también. El papá, no, esa información no la tenía. Y me encantó, me sorprendiste porque, wow, la transformación de una pareja y la cantidad de años que debe ser que están juntos. Qué hermoso todo eso que carga. No es solo este proyecto, sino ese crecimiento como compañeros. Con Martín ya llevamos 25 años juntos y nuestros hijos tienen 10 años de diferencia. Entonces, siempre me gusta aclarar, y también a modo de chiste, cuando alguien nos conoce, que los dos hijos son del mismo padre. Porque a Claro. veces cuando hay tanta diferencia, ¿no? Uno puede llegar a pensar que no, era mi pareja anterior y ahora. No, no, los dos son del mismo padre. Me parece que es súper lindo y nutritivo ver cómo la pareja se puede ir transformando cuando encontramos así cosas en común, como dijiste vos, que no tengan nada que ver con los hijos, ¿viste? Es como que otras cosas te conecten desde otro lado, los gustos, lo que te gustaría compartir. Bueno, entonces, volvamos. Aprendieron, empezaron a aprender los dos juntos con esta persona y a Sí. aplicarlo, me imagino, en el espacio que en ese momento tenían, que era en Buenos Aires todavía. Sí, era en Buenos Aires, era un departamento súper chiquitito, en un pulmón de edificio, no le llegaba el sol, tenía un patio que era mínimo, así que poco y nada era lo que podíamos aplicar en torno a todas las, digamos, ecotecnologías que vamos aprendiendo, al cultivo y todo lo demás, pero sí empezamos a hacer compost, que fue lo primero, que es como separar los residuos orgánicos de tu casa, o sea, mantener el tachito de la basura limpio, de solo residuos secos y todos los húmedos pasarlos por un proceso en el cual se transforman en abono y en tierra útil. Ese era, es como el ideal cuando uno empieza a hacer compost, pero no Claro. siempre las cosas funcionan así, así que nuestro primer compost se pudrió, un desastre. Sí. Y uno va aprendiendo sobre la marcha. Así que eso nos obligó a decir, no, pará, o sea, tenemos que poder encontrar otras formas de hacer las cosas. Y bueno, ya en ese momento, que después habían pasado como unos meses, porque claro, uno empieza a aprender, pero a veces tarda en aplicar las cosas, porque te da miedo, porque no sabes bien cómo empezar, porque la semana que viene, porque esta semana justo no es el momento, porque la, y se atrasan las cosas. Así que más o menos estuvimos nosotros después de ese comienzo 9 meses viviendo en ese departamentito hasta que nos fuimos a vivir a la casa que había sido la de mi mamá. También en Buenos Aires, que ya era una casita un poquito más grande, o sea, seguía teniendo dos ambientes, pero tenía una terraza y tenía Buenísimo. una vereda. Una vereda Mm, porque era un barrio de casas bajas y entonces tenía un pequeño canterito sí, donde tenía adelante el de la casa. árbol, el famoso fresno que generalmente está en la puerta de las casas y demás. Entonces ya ahí empezamos un poco como más ánimo, ¿no? Teníamos toda la terraza limpia, así que empezamos a traer plantas, a poner arbolitos en maceta, Qué cultivar lindo. aromáticas, no sé, y empezar un montón. Entonces ahí armamos una compostera como la gente, que no era el tachito de plástico que teníamos, y nos empezó a ir muy bien con el compost. Y unos amigos nuestros empezaron, claro, que a lo mejor nos venían a visitar, que ya nos conocíamos, estábamos en la movida, porque nosotros, aparte de estudiar, buscábamos mucha red, mucho de conectar con otras personas afines, que también estuvieran como en este movimiento ecológico, por decirlo de alguna manera. Y nos empezaron a preguntar, un amigo nuestro quería empezar a hacer compost, si lo podíamos ayudar a construir la compostera. Sí, venite, juntamos unos palets, unas maderas, nos juntamos en casa y empezamos a armar la compostera, ¿no? Armamos la compostera para el amigo y después dice, che, ¿y cómo se usa la compostera?
Entonces, claro, yo empecé, dije, bueno, mira, tenés que separar estos residuos, esto va, esto no va, no podés poner más carga de esto. Bueno, todas las instrucciones como del compost. Dice, che, y la verdad que tendrías que armar un tallercito para poder aprender, ¿no? Y otro día vino otro amigo que vino con otros amigos más porque querían otra compostera, no sé qué, y ahí armamos nuestro primer taller, porque ya que estábamos haciendo la compostera, pues ya Wow. sabíamos que nos iban a preguntar cómo se Sí, usaba. sí. ¿Qué hice? Agarré unas cartulinas y armé un par de láminas, lo que sí, lo que no, el ciclo del compost, en las reglas del buen compost, para que nadie se le Sí, sí. pudra, como se nos había pudrido al principio, y las colgué en la pared. Y ese fue el primer taller. Me O sea encanta. que nació del mismo pedido Ujú. de las De las personas que personas. estaban ahí. Y un día, en uno de estos talleres, que dimos dos o tres en la terraza de casa, una persona nos dio un billete y Claro, nos porque dijo, ustedes lo chicos, hacían el así. trabajo que ustedes hacen vale mucho. Ah, Y así wow. recibimos nuestro primer cobro. Porque ustedes se dedicaban a otra cosa, económicamente era de otra manera que. Claro, económicamente en ese momento yo sí estaba emprendiendo, pero como que iba y Sí, venía, pero Facu todavía era chico, o sea que yo claro. más que nada me ocupaba de él. Igualmente yo tenía un trabajo que era medio como en relación de dependencia, pero en realidad era un trabajo en negro, o sea, yo Sí. trabajaba en horas en un tallercito, Martín tenía su trabajo de que trabajaba en el microcentro con el arreglo de las computadoras, o sea, Ah, los dos tenían, o sea, esto no era, no formaba parte mm, de nuestro trabajo, era algo que hacíamos de sí, lo que nosotros, de nuestro propio camino de reconstrucción de nuestra pareja, de reconstrucción de nuestro sentido de vida, de recuperación interna nuestra. sí, Y sí. claro, es que nos gustaba tanto y nos apasionaba tanto y le veíamos tanto sentido que le hablábamos a todo el mundo, entusiasmábamos mucho a la gente y la gente se sumaba a ese entusiasmo. Entonces eso fue lo que fue generando y abriendo. Y después Martín, para aprender más todavía, empezó a dar talleres los fines de semana de cosas que él mismo estaba aprendiendo. Entonces de repente Wow. lanzaba que iba a dar un taller de horno solar hecho con materiales reciclados, viste, con las cajas de pescado de telgopor y cosas así. Y la gente se anotaba, eran talleres a la gorra. Entonces iban al taller, él daba el taller y según como él lo había dado y qué sé yo, la gente aportaba y aportaba según podía, el que no podía no Sí. aportaba, el que podía un poquito más aportaba un poquito más y así nos íbamos manejando. Claro, como que iban haciendo en paralelo, mantenían más, el trabajo de él lo seguía manteniendo, pero esto lo hacía por una cuestión de que le nacía así hacerlo. Era, Exactamente, porque quiero aparte compartir lo que a mí me nosotros está funcionando. tal A los cual, demás. y una de las cosas que en nuestra formación habíamos recibido era esto de que uno aprende más cuando enseña. Y como uno Ah, aprende más cuando enseña, nosotros enseñamos para aprender más nosotros. claro, vos aprendés, vos aplicás. Cuando aplicás, aprendés también de todos los errores que cometés, como les pasó a ustedes con el compost, a mí me pasó lo mismo. Exactamente, Pero es así, es con la experiencia de vida y después cuando lo transmitís, las otras personas también desde sus experiencias ahí haciéndolo te van a traer a vos más aprendizaje. Es hermoso. Pero cómo se totalmente. fue Entonces dando. el aprendizaje que uno va acumulando es exponencial, por eso hoy nosotros Sí, podemos ayudar a tanta gente, porque a lo largo de tantos años que ya llevamos en este camino de la permacultura, hemos acompañado a muchas familias y personas a hacer un cambio de vida como este. Y tenemos todo tipo de anécdotas y de claro, historias y un abanico de cosas que, o sea, nosotros solo jamás la podríamos haber experimentado. Y eso lo que hace es que cuando alguien llega y recurra a nosotros para algún consejo o lo que sea, nosotros podamos tener una visión mucho más grande de los caminos posibles que puede tomar. Y sí, eso es muy enriquecedor. sí, totalmente. Bueno, y entonces empezaron así con los talleres. ¿Vos hacías también, empezaste a hacer algunos o dejabas que él en su momento vos estabas haciendo otro proceso? Nosotros empezamos a estudiar a la par, pero tenemos como dos formas diferentes de aplicar las cosas. Martín es mucho más práctico y Sí. le gusta mucho más la ecotecnología y yo soy mucho más como del desarrollo personal. Entonces, encaré yo una formación en donde se trabajaba mucho lo que se llama la permacultura holística. Hoy nosotros le llamamos permacultura holística. En aquel momento se lo conocía como permacultura integral en Mm, donde uno trabaja el cambio de adentro hacia afuera, porque si no, uno queda como con la idea de que solamente tengo que tener determinadas cosas externas para sentirme bien, y en realidad uno primero tiene que sentirse bien con uno y a la par ir construyendo eso externo porque vamos como creciendo al mismo claro. nivel y eso hace que podamos sostener los cambios de vida.
es importante esa parte. Y a mí me gusta mucho esa parte y aparte por mi historia de vida le hacía también mucho sentido a mí poder trabajar bloqueos que yo tenía y toda esa crisis y todo, bueno, ese mundo oscuro en el que Ujú. había vivido durante tanto tiempo y poder echar luz a todo eso. Entonces yo me empecé a profundizar más por ese lado. Claro, es que un complemento perfecto, fíjate. El más la parte ahí externa, más lo material, el armar las cosas, es como que esa parte más de acción de afuera y vos de adentro. O sea, es que tiene que ver, o sea, un complemento, los dos. Sí, Total. porque el complemento no es que solamente cada uno maneje esa parte, sino que cada uno pueda influir con esa parte en Sí. el otro. Porque, o sea, que yo sola tengo un trabajo interior, si la persona que está al lado mío no lo tiene, No, no no funciona. funciona. Pero si yo sé transmitir lo suficiente al otro como para que el otro haga sus cosas a su ritmo y el otro con su expertise también me comparte a mí como para que yo pueda acompañar y sostener el proceso externo, Sí, entonces sí, ahí es sí. donde las cosas se van Sí, en compensando. lo personal tienen que los dos trabajar las dos cosas, pero para transmitir es como que vos te llama más ese lado y a él le llama lo otro, ¿no? Ujú. Para dar hacia afuera, porque cada uno traemos como una esencia bien particular, ¿no? Entonces como que ahí veo ese complemento de los dos como sociedad, ¿no? En este proyecto tan lindo que creció, pero disparó. ¿Ustedes Mm. esperaban este crecimiento? No. Nada, ¿no? Bueno, pero para no lleguemos ahí, que esto ya es lo No último. Pero spoilemos. entonces, claro. Bueno, entonces empezó así, bueno, con los proyectos estos a la gorra, los talleres, no los proyectos, los talleres a la gorra. ¿Y cuándo fue ese momento que dijeron, ya, tiene que venir el próximo cambio, salto de lugar, necesitamos otro espacio? Bueno, me imagino que eso trajo un montón de cosas, como el tema del trabajo, la economía, todo eso. A ver, ¿cuándo fue ese momento? ¿Qué pasó? ¿Te acordás de una Bueno, situación? sí, es que no hubo, siempre me gusta aclarar esto, a veces uno tiene como la fantasía de que hubo un momento, porque todos estamos esperando ese momento de revelación. Hay gente que espera, espera y dice, ¿cuándo llegará mi momento? Es que no, el momento es ahora, no hay un momento exacto, hay una observación de un patrón, o sea, lo que nosotros aprendemos en permacultura es a observar de los patrones a los detalles. Mm, Entonces, a veces nosotros esperamos el detalle como absoluto. Y en realidad hay una sucesión de cosas que se van dando que a uno le dan determinada información y te van diciendo como, che, o sea, ya acá está súper claro el panorama, mm, ya con todo esto que viene sucediendo, o sea, nuestro camino, nuestra dirección ya está marcada. Ahora, ¿cuál es el próximo paso que tenemos que dar? Un poco a veces es eso. Entonces, lo que nosotros pasó, ¿qué pasó? No, yo me mudé a la casa que había sido de mi mamá que sí. no era únicamente de mi mamá, o sea, no era una casa que habían comprado mis padres específicamente, sino que era una herencia de mi abuela materna, con lo cual, si yo me había ido a esa casa, porque yo había vivido ahí siempre, si yo quería disponer de esa casa, porque nuestro primer objetivo era convertir esa casa en una casa ecológica, Mm, y que se convierta en un modelo de todas las ecotecnologías aplicadas a esa vivienda, yo tenía que hacer una reforma, tenía que abrir huecos en paredes, tenía que remodelar, tenía que refaccionar, tenía que hacer un montón de cosas y eso implica obviamente una inversión económica importante. Entonces ahí, claro, yo, Aldanita, empecé como a bajar a tierra y decir, mira, todo este proyecto es muy lindo, pero acá hay una realidad y es que esta casa, yo no tengo un título de propiedad de esta casa, por ende, no puedo ni disponer de las reformas que quiera hacer. Y segundo, es que el día de mañana la otra parte puede pedirme tranquilamente esto. Entonces, bueno, ahí fue como que con Martín tuvimos que tomar una decisión. Dijimos, bueno, si nosotros queremos hacer este proyecto de casa ecológica, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que comprar la parte que le corresponde, en este caso era mi prima, que era la otra heredera de esa vivienda, y a partir de ahí, entonces ya con los papeles claros, demolemos, hacemos todo lo que querramos, ¿sí? sí. Ahora, este proyecto requiere de esta economía. Si nosotros vamos a hacer este esfuerzo económico, ¿no? De comprar media casa, que no era poco. Vos pensás que nosotros veníamos de alquilar y de casi ni llegar a fin de mes, así que esto era prácticamente estábamos delirando nosotros, porque no es que decíamos, no, bueno, es que con los dólares que tenemos, hay que ver que, no, no, cero, o sea. Entonces era
comprar la mitad de la casa y hacer la reforma. Y decíamos, y decime, con este dinero, ¿nunca habría la posibilidad de comprar un terreno y hacer lo que realmente querríamos hacer, pero hoy nuestra cabeza nos dice, no, no, esto para ustedes es mucho, no tienen plata, que van a comprar un terreno? Ustedes vienen de la ciudad, toda la vida vivieron acá. Si tenés Sí, esta casa, ¿para qué te vas a ir a otro lado, no? sí. Entonces ese sueño era claro, era casi como un delirio. Pero bueno, en ese momento había dos delirios Bueno, eso es lo positivo. por encarar. Entonces dijimos, ¿y cuál es el que nosotros realmente queremos? Ay, queremos este. Sí, Ya queremos este. Entonces dije, bueno, o sea, déjame hablar con mi prima, expresarle esta necesidad que tengo de poder vender la casa para, en lugar de poner la mitad de la plata, obtener esa mitad mía y con esa mitad empezar nuestro proyecto donde querramos. Y así excelente. fue. Así fue que empecé un trámite de sucesión, así fue que dos Sí, años con la casa en venta, o sea, así fue que claro, que lleva su muchas cosas sucedieron. tiempo y que uno tiene que llenarse de paciencia y confiar en el proceso, porque decís, y todo esto, y cuando llega, y esa ansiedad también que agarra, porque cuando voy a empezar, todo eso tenemos que ir internamente, ¿no? Manejándolo, porque cuando uno lo cuenta parece simple, fácil. Bueno, no, son pasitos que hay que ir dando para llegar a ciertas metas que después se vuelven a transformar en otras metas y así en la vida todo el tiempo. No para. Pero Porque todo bueno, hasta acá era divino. Aparte nosotros cuando nos fuimos de la ciudad, en estos 2 años que te digo que la casa estuvo en venta, nosotros en la ciudad crecimos de una manera extraordinaria, porque nuestro profesor, que era el único que daba clases, ya era un hombre grande, no tenía tanta energía y tanta polenta, y nosotros éramos dos pibes que estábamos así, y que hablábamos con uno y hablábamos con otro, y nos vinculamos, y abríamos los talleres y movíamos gente. Entonces, en un momento nos convertimos en referentes en la ciudad de Buenos Aires de la permacultura. Y entonces abrimos los círculos de estudio y teníamos 4 horarios en la semana teníamos el turno presencial, turno mañana y turno tarde, y online. Nosotros en 2011 empezamos a dar clases online. La mayoría de la gente empezó cuando no le quedó otra en el 2020. Pero sí, nosotros ya llevamos para esa época un montón de años dando clases online. No seguidas, porque sí hubo un impasse donde no dimos, pero ya era un formato que nosotros manejábamos. claro, no, no, más, pero Eh, 2011 todavía casi ni se usaba. no, Digamos es que que el ni se online usaba. disparó en el 2020, disparó así, pero ahí explotó. Porque a nadie le quedó otra más que aprender, pero Sí, siempre estaban los que se resistían. sí, sí, sí. Que no, no, yo prefiero presencial, yo prefiero estar, pero te estás perdiendo un montón de cosas, de expandirte mucho más, de conectar con otros lugares, gente de otros lados. Pero bueno, nada, ustedes empezaron súper temprano y fíjate, vos lo dijiste, fueron 2 años que tardó en venderse la casa, pero mirá todo lo que hicieron ustedes en esos 2 años, cómo crecieron. O sea, No, en toda esos esa dos, o sea, experiencia. nosotros desde que arrancamos en 2009 a estudiar hasta el 2015, esos fueron 6 años. Durante esos 6 años no paramos. De hecho, nos fuimos de Buenos Aires en el mejor momento. O sea, nosotros estábamos en el estrellato, en la ola de... Claro que ¿Sí? uno ahí En ese... debería volver a plantear, tal vez. ¿Y será que me tengo que quedar por acá? Claro, y de hecho mucha gente nos decía, pero ¿por qué se van a ir justo ahora? O sea... ¿Viste? que están, o sea, pero porque nosotros sentimos que el próximo paso lógico dentro de nuestra evolución es el que tenemos que dar. Ahí fue cuando ya se nos ocurrió la idea de decir, bueno, si ya nos estamos yendo, si ya queda poco, ya teníamos la reserva de la casa y todo, nosotros nos recordábamos que una de las primeras cosas que nos había inspirado en el año 2010, ¿sí? No, sí, mismo en el 2009, en el año que nosotros estábamos estudiando, era que nosotros en nuestra casa no teníamos televisión, Mm. pero en la casa de mi mamá había televisión y había cable. Como muy moderna la casa Sí. o sea, o yo era muy antigua, mejor dicho. Entonces mi mamá tenía televisión y tenía cable, y en el cable había un canal que no sé si existe todavía, que se llamaba Home and Health, Creo que y sí. había un programa semanal
que era casas, hogares ecológicos o casas ecológicas. Y mostraban casas de un montón de lugares del mundo que, bueno, tenían las ecotecnologías, los techos vivos, los paneles solares, los vidrios con doble vidrio, con gas argón, no sé, todas esas cosas extraordinarias que nosotros mirábamos así, ¿viste? Y había otro programa que se llamaba It's No Easy Be Green, ¿no? Como que no es fácil ser verde, y era una familia de un matrimonio que ya tenía hijos adolescentes que vivían en una ciudad en Inglaterra y que se iban a dejar ese departamento para irse a vivir a una granja y llevar un estilo de vida sustentable. Entonces tenía todo un seguimiento, aparte, bueno, una serie que estaba bancada por la BBC de Londres, así que imagínate el equipo de producción y toda Sí, la movida que había alrededor de eso, pero para nosotros que vivíamos en la ciudad y que teníamos ese sueño sueño. delirio, veíamos eso y decíamos, wow, wow, mirá, Sí, están por sí. irse, están por cambiar, ay, mirá, llegaron a la casa, ay, mirá, Qué las genial. gallinas, ay, mirá, era todo, era Sí, mucha emoción. Entonces, cuando nosotros nos estábamos por ir, a mí se me ocurrió la idea de hacer una serie web donde mostráramos nuestra transición, una especie de It's No Easy Be Green, pero casero, porque nosotros no teníamos, ni vivíamos en Londres, ni teníamos la BBC al lado, ni mucho menos. Pero teníamos un amigo que había trabajado para Disney. wow. Entonces sabía mucho de cámaras, de cinematografía, de tomas, de ángulos, de contar una historia, porque esto se trataba de contar una Sí. historia. Así que nos estuvo como educando, nos compramos celular, en aquel momento usábamos un solo celular para los dos cuando alguien tenía que salir de casa, era el que se Wow. llevaba el celular. No se usaba tanto como hoy, es un aparato súper personalizado, ¿viste? Que Sí, tiene sí, prácticamente tu huella, bueno, de hecho hasta tenemos la huella digital para entrar. sí. Antiguamente no, todavía era un aparato con el que vos hablabas por teléfono en la calle, Sí, sí, sí. o sea, no mucho más. Recuerdo. Entonces, bueno, nos compramos un celular para cada uno para poder filmar esta serie, para poder tener dos Qué genial, me ángulos, encanta. ¿no? Y todo esto. Y grabamos todo ese transitar desde que nosotros fuimos dejando la casa, la mudanza, despojando las cosas, viajando y buscando terreno, viendo la zona en la que nos íbamos a mudar. Todo hasta que nos mudamos finalmente y la casita rodante, y cómo llevamos las cosas y cómo, bueno, hicimos toda esa grabación de la casa, que fue una serie que duró así como creo que fue primera y segunda temporada, hasta que llegamos acá y un poco como las primeras semanas. Porque cuando llegamos acá, agárrate. Ay, ay, Ahí ay. empezó el gran desafío. ¿Qué pasó? Ahí empezó el gran desafío. Porque claro, nosotros nos vinimos con el dinero de la venta, de esa media venta de la casa, con el cual tuvimos que comprar con una parte un vehículo, con el cual tuvimos que conseguir un terreno. Sí. Pero claro, cuando llegamos acá los terrenos habían aumentado, ya el presupuesto no nos cerraba, casi nos tenemos que ir a otra zona. Bueno, la cosa es que nosotros llegamos a comprar un terreno, pero después de comprar el terreno, poner el alambrado, hacer el pozo de agua y comprar 4 palos y 2 chapas, nos Te quedamos quedas sin sin plata. plata. Y ya para Eh, ese entonces teníamos solamente la casita rodante que era dormitorio, no era una casita, no era un motorhome con la cocina, con el Claro, baño, no, no, era eso. Teníamos para una dormir. nena de 2 años, no solamente teníamos nuestro hijo de 10, sino ya teníamos una nena de 2 años. Así que estábamos los cuatro metidos en la casita rodante con unas perspectivas de mucha gente que nos iba a venir a ayudar, íbamos a hacer mingas de construcción, íbamos a hacer cosas que justo en ese momento el país, viste que sí, generalmente tiene sus, sus Sí, sí, derrapes. sí. Uno de Sí. esos derrapes aumentaron un montón los pasajes. Ya la Mm. gente no podía venirse de Buenos Aires a ayudarnos a nosotros a Sierra de los Padres. Así que nos quedamos solos. Yo perdí un embarazo en ese momento Oh, todo y se nos junto. vino el invierno, ¿no? Y empezamos a pasarlo súper mal. Empezamos con mucha escasez económica porque el trabajo que Martín se había llevado a Capital, apenas llegamos nosotros lo despidieron. Así que él se quedó No. sin trabajo, yo me quedé sin trabajo. Las necesidades que teníamos que cubrir eran tantas que nuestro proyecto de escuela no podíamos llevarlo a cabo con internet y estábamos tratando de llevarlo a cabo con algunas propuestas presenciales, porque claro, ahora estábamos en cierre de los padres y la gente iba a querer ir a la naturaleza, pero parece que para la gente que
le gusta la permacultura, la naturaleza está en Córdoba, no en Sierra de los Padres. Así que era un lugar de muy poca convocatoria. Bueno, o sea, un montón de cosas que nosotras en nuestra mente las teníamos resueltas, en la realidad no funcionaron. Así que pasamos por un largo periodo de mucha resiliencia, de mucha escasez económica, de muchas dificultades a todo nivel, emocionales, físicas, mentales, porque también hay que adaptarse a un lugar nuevo, con un montón de cosas nuevas, o sea, desde que te pase algo y no sabes a qué hospital ir Sí, porque sos sí. nuevo y decís, ¿y ahora dónde, a qué hospital tengo que ir primero? ¿Dónde llevo a mi hijo? Si no conoces a nadie en el hospital, es un lugar totalmente desconocido. O sea, hay muchas cosas que dificultan. ¿Y cómo salieron de toda esa crisis? ¿Cuánto tiempo duró eso, todo lo que les pasó? Porque la verdad que fue como todo junto, ¿no? Sí, duró bastante, o sea, nosotros nos llegamos acá a Sierra de los Padres en mayo del 2015. En octubre del 2015 nos pudimos mudar a nuestro terreno y más o menos como para mediados de año del 2018 ya habíamos como caído en una barranca abajo, o sea, no lográbamos remontar, o sea, hacíamos cosas y más o menos nos manteníamos sobreviviendo, pero teníamos una muy mala alimentación, realmente estábamos pasando momentos difíciles. 2016 fue el peor año de todo porque nos tocaron tres tormentas históricas de vendavales tremendos que los superamos no sé cómo, de milagro. Tuvimos accidentes con nuestra hija más chiquita, dos accidentes relativamente importantes con ella de salud, así que bueno, como que tuvimos que superar muchísimos desafíos en ese momento y para 2017, nada, como que nos mantuvimos como medio a flote ahí, así como naufragando, digamos, Sí. en la Claro, más balsa. o menos descansando de toda la tormenta, ¿no? Sí, no, descansando no, o sea, luchándola, pero es Sí, que no no, entre podíamos comillas. no podíamos ir para adelante, o sea, y estábamos a fideos, arroz y pan y queso, o sea, con lo cual ya en 2018 yo empecé a tener problemas físicos, porque obviamente vos no podés sostener biológicamente tu estado con esa alimentación, con un nivel de estrés gigantesco y demás cuestiones, porque claro, o sea, nosotros habíamos caído en la realidad de que teníamos que construir una casa. Entonces, nosotros nos tuvimos que embarcar en convertirnos en la persona capaz de generar los ingresos suficientes, porque tampoco es que teníamos un puesto, una profesión o algo que nos permitiera acudir a un banco, pedir un crédito, todo el Sí, mecanismo tradicional al que podríamos aspirar para eso. Así que lo primero que hicimos fue empezar un cambio de alimentación sí, genial. que fue fundamental para empezar a recuperar energía y empezar Y a hacer salud, que la cabeza funcione, o sea, que mm, poder pensar con con claridad. claridad, eso. Y bueno, empezamos con eso, que eso nos levantó muchísimo como la energía, el ánimo y demás. Y después empezar a todo dinero que ganábamos invertirlo en formación. O sea, para nosotros fue clave Bien. formarnos, aprender, entender cómo podíamos llegar a ser para hacer determinadas cosas. Yo estaba empeñadísima en que yo tenía que hacer funcionar la escuela para poder nosotros no tener que salir a trabajar afuera y trabajar desde nuestra casa. Entonces, bueno, todo lo que era marketing digital, negocios digitales, todo eso, empezar a aprender y Entender. a aprender a formarnos. Y Martín se enganchó con YouTube. Y en ese momento que fue todo 2018, 2019, yo empecé a poner como más en marcha, empecé a crear uno de los programas, que es uno de los programas estrellas de la escuela, lo creé en ese año, hacer la convocatoria, el lanzamiento y todo lo que tiene que ver con eso. Y Martín diligentemente creando contenido para YouTube, Wow. estudiando larguísimas horas hasta la madrugada, cómo funcionaba la plataforma, ta, 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 ta. Sí. Y resultó que yo saqué un producto maravilloso que lo vendí, pero lo vendí tan mal, o sea, lo vendí súper bien porque se sumó gente y demás, pero hice tan mal las cuentas que me duró la plata, me duró el primer mes nada más de Mira, todo lo que había ganado y tuve que trabajar los siguientes meses en seguir entregando el producto sin ganar dinero porque no me daba para seguir vendiéndolo y entregarlo al mismo tiempo. Así que yo empecé o sea, hice un pico como a sí. mitad de año y hice como un ingreso de dinero en casa, pero después me empecé a ir para abajo, para abajo, para abajo. Y cuando llegué a tocar fondo a fin de año, que fue en diciembre del 2019, que fui a comprar un almacén, pasé la tarjeta de débito y no tenía dinero para hacer esa compra, que fue un momento tremendo porque encima estaba con mi hijo y el almacenero dijo así a viva voz, no hay fondos.
la Ay, cuenta. Y yo fue como, ¿cómo que no hay fondos? Aparte, imagínate, la administración, o sea, ¿viste? No, yo era de la que no quería mirar nunca el sí, dinero que no teníamos. Y bueno, así te pasan esas cosas, ¿no? Ahora, después uno se va formando y ahora llevo sí, mis cuentas, sé lo que tengo en casa, no me vuelve a pasar eso. Pero bueno, en aquel momento era tanta el bloqueo en lo económico por la escasez que teníamos que yo no quería ni mirar cuentas, ni hacer cuentas, ni nada. Bueno, ese golpe para mí fue tan duro porque dije, yo no puedo creer que estoy poniendo todo en esto y he llegado a este momento. sí. Bueno, 2 o 3 días después de eso, el último video que sacó Martín esa misma semana se viralizó. Y ¿Cuánto hacía Martín que venía Martín con el canal? Y Ya, ya Martín había estado todo el año trabajando con ah, el canal y había logrado primero los primeros centavos, sí. después el primer dólar, después los primeros $10. Tenía que esperar los primeros $100 para poder cobrarlos, porque hasta que no llegas a $100, como que YouTube no te da como el cheque o lo que te dé Sí, para cobrar. Y en ese momento empezó a subirle el número 100, 200, 300. O sea, fue una wow, cosa que Martín inclusive dice una noche empezó como con palpitaciones, porque era como nos acaba de cambiar la vida. qué O sea, lindo. en 48 horas entraron $400 y era algo que a lo mejor estábamos meses, ¿entendés? Para Sí, lograr. sí, sí, sí. Entonces fue como le empezó a agarrar taquicardia. Y eso fue en diciembre del 2019. Wow, antes del Claro, 2020. ahí va. Entonces empezó el canal a surgir, porque claro, después de eso la gente empezó a mirar otro video y otro y otro Sí. y otro. Entonces empezó todo el canal a levantar, a levantar, a levantar. Y después, en 2020, creo que fue por marzo, más o menos por ahí, nos agarra el bloqueo. Y cuando llega el bloqueo ese, todo el mundo adentro de la casa viendo cómo plantar tomates, porque todo el mundo tiene la fantasía de que se iba que necesitaba resolver la comida, Claro. nuestro canal hizo ¡pum! O sea, Sí, explotó ahí. y fue como Claro. una cosa, claro, y después no pararon de llegarnos mensajes, la gente viendo la serie web, viendo que podía haberse ido de la ciudad y que podía, o sea, nosotros la verdad que si hay algo que hicimos es, nosotros tomamos, está bien, pasamos por un montón de cosas, pero tomamos la decisión en el momento que la tomamos y eso también hizo que cuando llegara esta situación, nosotros la pudiéramos pasar con un nivel de calma que yo Sí, sé que mucha gente lamentablemente no tuvo, ¿sí? sí, Porque nosotros estamos en un entorno natural, porque no necesitábamos estar adentro de nuestra casa con barbijo, porque podíamos estar en contacto con la tierra, con el sol, porque podíamos estar inclusive alejados de todo, porque acá nada, tenés vecinos, pero a la distancia, o sea, podíamos, si queríamos, podíamos salir a la calle a dar una vuelta a manzana, que era muy difícil de que te encontraras con alguien, o sea, es más fácil que te encuentres con 10 caballos que te encuentres con 2 personas dando una claro. vuelta a manzana en casa. Entonces, lo vivimos de una manera completamente diferente. Fue un año para muchas personas bien duro, pero para otras no fue así tanto por el estilo de vida que llevaban y No, bueno, de hecho, para nosotros, inclusive, y yo sé que esto es duro, a veces puede ser duro de escuchar, y hay muchas personas que van a decir que sí, porque yo lo he escuchado de otras personas. Para nosotros fue un excelente año. Y hay otras personas que lo han vivido así también, porque han podido hacer introspección, porque se han cuestionado cosas de su vida, porque han tomado decisiones que a lo mejor anteriormente no las habían tomado por vivir en la inercia y estar todo el día en automático, haciendo una y otra vez lo mismo. sí, Entonces, sí, es verdad que hay muchas personas que lo vivieron de una manera muy difícil, pero hay muchas otras personas que lo vivieron de otra manera diferente. que fue una transformación. Así lo viví yo también, como una transformación para mí. Pasa que me cuesta expresarlo por lo que vos decís, porque hay muchas personas que la pasaron realmente mal, pero para mí fue una bendición ese año. Para mí fue un cambio mundial que tenía que suceder y lo mejor que podías hacer era hacer introspección, como dijiste vos. Pero bueno, Claro, lo nada, que pasa es pasó. que los resultados ante una misma situación, fíjate que no es la situación en sí lo que afecta a la persona, sino cómo esté la persona. Porque ante una misma situación, ¿cómo puede ser que haya personas que lo hayan
que haya sido una bendición y para otras personas que haya sido lo contrario. Entonces eso Sí, también lo que nos tiene que enseñar es que el nivel de conciencia en el que está cada uno es lo que hace que frente a una situación haya dos escenarios completamente diferentes. O sea, yo digo siempre, yo no estoy acá por suerte, o sea, yo tomé decisiones en su momento y pasé por situaciones por las que otras personas no pasaron. Y de cada uno, o sea, le toca vivir las cosas en función a cómo se haya preparado también para cada momento de la vida. sí, pero como se haya preparado sobre todo, claro, internamente, ¿no? Ujú. En su proceso, lo que vivió, entonces así es como vas a vivir lo que se te presenta afuera, pero nada, para mí eso tenía, como todo, tenía que suceder, tenía que pasar. Pero bueno, a ustedes les tocó con A todo. nosotros nos tocó esa experiencia y después nos tuvimos que preparar para otra experiencia que fue cuando se levantó, porque claro, para muchas Sí, personas fuimos una gran compañía durante todo ese periodo, fuimos un gran apoyo de que se puede vivir de otra manera, que se puede elegir otra cosa, de que uno debe tomar esas decisiones, de que todo lo que uno tiene que recorrer también para llegar ahí, de que esto realmente es una posibilidad para todos, pues si nosotros lo hicimos en esas condiciones, no hay excusas realmente, es a lo que uno esté dispuesto también a superarse uno mismo. ujú, Y finalmente, bueno, en ese año también nosotros empezamos a obtener ingresos que nos permitieron construir nuestra casa. Entonces empezamos a construir este primer espacio donde estoy yo habitando en este momento, que es el octógono. Después construimos, bueno, la casita de Facu ya estaba construida, pero bueno, como poco a poco a través de eso fuimos empezando a generar todos esos ingresos. Y después también ya pudimos ponerle más, como más energía a la escuela, ya estabilizar más la escuela, sacar, por ejemplo, uno de los primeros cursos que la gente nos pedía mucho era aprender a diseñar un espacio como el nuestro, ¿no? sí, Con todo lo que nosotros mostrábamos que teníamos y que teníamos y que íbamos creando y enseñando al mismo tiempo, ¿no? Porque muchos de los videos que Martín estuvo haciendo fueron de enseñar cómo nosotros íbamos resolviendo y vamos a construir esto, vamos a construir el estanque, vamos a construir aquello, y todo eso lo íbamos como documentando y subiendo a la escuela al canal de YouTube para compartirlo con otras sí. personas. Así que fue como documentar el proceso de construcción del espacio. No, a mí lo que me encantó, hace poco creo que vi de Martín, que dijo, a mí me gusta mostrar lo que después me funcionó o no me funcionó, ¿entendés? Porque es súper importante eso, porque uno también está probando cosas y ofreciendo cosas, entonces uno, si después ves que con el tiempo no te funcionó, está buenísimo que digas, la verdad, esto tanto no me funcionó, le modificaría tal cosa, no sé, es que eso muestra la honestidad, la autenticidad que manejan ustedes y eso llega mucho a las personas. Creo que hoy Y es, eso también hay que tener en cuenta que nosotros antes de sacar un video inclusive hacemos muchas pruebas y invertimos un montón de dinero para que la gente después se lo ahorre y no compre cosas que no van y no sirven y sí, no funcionan y demás. Y recién cuando tenemos algo que realmente vemos que está funcionando ahí, compartimos. Pero obviamente, o sea, nosotros no somos los todo. Eso mismo que está funcionando, a lo mejor 2 meses, al tercer mes tiene un problema X que solamente puede aparecer al tercer mes, entonces que eso hace que tengas que rediseñar, o como por ejemplo con lo que pasó con el biodigestor. Martín armó el sí, biodigestor, el biodigestor funcionaba bárbaro, pero en un momento empezó a salir olor por el baño, que era algo que claro, al principio no pasaba. Entonces, bueno, claro, ahora está emergiendo una situación que tenemos que ver cómo la resolvemos. Entonces, bueno, acá hay que, entre este caño y este caño, hay que instalar una chimenea para que haga de coso de escape de olores y no sé sí. qué. Entonces, son cosas que a medida que uno va utilizando las cosas y vas avanzando, vas pudiendo descubrir y solucionando. Sí, Eh, pero vos fíjate que uno podría eso quedárselo para uno y Claro, no, pero ¿qué, con qué sentido? Porque eso, nosotros queremos que la gente le funcionen las cosas y que nos recomiende, ¿no? Que digan, no, hice este videogestor, al final tengo una baranda en el baño que y no no puedo sirve más, para nada. no sirve para nada. Y en realidad era un detalle, no es que no sirve el sistema, sino que había algo que estaba faltando. Y que hasta que no lo pones en marcha no puedes descubrir qué es lo que realmente está sucediendo. Claro. Pero bueno, Bueno, por ejemplo, con el biodigestor, Martín solucionó un tema que es el tema que nosotros conocemos desde que se trajeron los primeros biodigestores acá a Argentina, sí, que el sistema de biodigestión que vos generalmente comprás empaquetado aquí no funciona. No funciona porque está diseñado para un clima cálido. En muchos lugares de nuestro país el clima no es tan cálido, por ende las bacterias que se tienen que activar para hacer funcionar el sistema no se activan.
y empiezan a haber problemas. Y están mal calculados los volúmenes y bueno, cosas que a veces se fabrican para vender, que dan una solución a medias. Y Martín, porque dijo, no, yo obviamente no voy a instalar esto, tengo que resolverlo de otra manera. Y él, pensando en, bueno, en todos los principios que conoce, de permacultura, basándose también en los sistemas industriales, ¿no? Los que trabajan las cloacas y todo eso, empezó a entender cómo funcionaba, digamos, la parte física y demás, y decir, no, a ver, esto necesita, no un tambor, necesita tres tambores, necesita que en uno pase esto, que en otro pase esto, que en otro pase esto, y ahí fue ideando el sistema que instalamos primero para nosotros y que después es, mirá, ¿querés algo que funcione? O sea, hacete esto. Y Y sí, nos han llamado, chicos, ¿ustedes instalan? No, no instalamos. Chicos, ¿ustedes venden? No, no vendemos. Chicos, ¿conocen a alguien que instale? No, no conocemos, porque esto realmente lo hicimos nosotros para nosotros y lo transmitimos para que la gente, no sé, buscate, no, pero es que yo, no sé, soy una señora de 60 años y no me puedo sí, poner a hacerlo. No sé, habla con tu yerno, pagale al que te corta el pasto, decirle, mirá, mirate este video y yo te y pago tanto, hacémelo. haceme buscate la forma, buscate la vida, pero no podemos resolverlo nosotros porque no nos dedicamos a esto. Entonces, es un poco también ese juego, ¿no? El decir, Sí. no, o sea, hasta acá es donde está, donde nosotros podemos llegar. Bueno, y contanos entonces bien ahora, al día de hoy, ¿no? Después de que hubo todo ese crecimiento, me imagino que pasaron un montón de cosas en todos estos años, ya 6 años, ¿no? Contá ahora todo lo que están ofreciendo, quiero que sepan. Bueno, hoy en día, más o menos cuando ya nuestro proyecto estuvo armado, Martín se empezó a entusiasmar mucho con algo que a él le gusta mucho, que tiene que ver con esto, que es lo que actualmente está compartiendo en el canal de YouTube, y es esto de crear una mini granja, de la Bien, posibilidad que tenemos, no solamente de vivir en un entorno natural, sino de crear y de vivir en una mini granja, ¿no? De tener esta producción propia, no solamente de cultivo de hortalizas y demás, sino tener tus huevitos, tus animalitos, tus frutales, poder como disfrutar de este lugar. Así que hoy en día Martín está metiendo mucha energía a su proyecto de mini granja, está compartiendo todo el proceso de todo lo que va haciendo, investigando el cultivo de hongos, las gallinas, los frutales, la huerta y todo lo demás. Y lo está haciendo no solamente a través del canal de YouTube, sino que también sacó un curso que está espectacular, que es de diseño de mini granja, o sea, saber cómo pensar estratégicamente todos los componentes para que realmente sea algo que uno pueda disfrutar y que no, yo digo que el sueño no se te convierta en una pesadilla, ¿no? sí, Porque a veces claro, soñar muchas cosas es divino, pero después cuando las tenés todas funcionando y claro. se te viene todo encima, puede convertir en una pesadilla. Entonces, que el sueño no se convierta en una pesadilla. Así que le está dando una formación que aparte es certificada, está buenísima, y eso es como lo que está encarando más Martín. Y después nosotros aparte tenemos lo que es la escuela de vida, que mayormente soy yo la que está ahí en la escuela de vida, donde vemos, digamos, todo cómo tenemos que hacer esa parte de desarrollo personal para realmente diseñar la vida que queremos y poder construirla y sostenerla en el camino. Y después tenemos el Permaclub, que el Permaclub es como un espacio donde nos reunimos todos los locos que nos gustan este tipo de cosas y donde nos vamos sosteniendo con los proyectos. Ahí está el acompañamiento técnico de Martín, también está el mío en cuanto a esto de realmente ponernos a trabajar, porque a veces nos quedamos como con la parálisis por análisis, entramos a postergar Sí, y que no es el momento y que ahora no se puede. No, no, no. Este es el momento es ahora, estamos vivos ahora, no sabemos qué va a pasar mañana. Así que ahora es momento de ponernos a trabajar, de realmente hacer lo que queremos hacer, de construir la vida que queremos construir y de trabajar a diario y consistentemente en esto, porque claro está que esto lleva muchísimo trabajo. sí, sí. Esto no es me mudo al campo para ponerme en la reposera, tomar A tomar mate, sol. claro, mientras miro a las gallinitas ahí comiendo. No, no, no. Esto es trabajo diario, constante, desde la mañana temprano hasta la Sí, noche. mira, Entonces, hay que es, agarrar este ritmo también. y sí, sí, yo lo vi con mis abuelos italianos, tenían Argentina, y ellos tenían enfrente de su casa su huerta, y mi abuelo se levantaba a las 4:30 de la mañana, todos los días. Mi abuelo y mi abuela, y algunos cruzaba y uno se encargaba de las gallinas, el otro se encargaba de todas las plantas. Veías a mi abuela ahí tirada en la huerta sacando cosas, y bueno, pero era una cosa del día a día.
no se hace solo, no es, "Ah, bueno, planto una semillita y crece". O la gallina toma, le tiro algo que... No, necesitan un cuidado, es un estilo de vida con mucho trabajo y hay que ponerle energía, pero te tiene que gustar. Sí, Y totalmente. te da, la naturaleza te da de vuelta, pero triplicado Igual cuando te uno digo lo... algo, no es menos energía que, o sea, yo creo que a mí me llevaba más energía llevar esa vida que para mí no tenía sentido, levantar un pie de la cama cada mañana para levantarme a hacer algo que no tenía ni pie ni gollete, tener que aguantarme el mal humor, aguantarme las crisis, aguantarme los enojos o vivir enojada, o sea, eso me consumía mucho más energía que la energía que me puede consumir hoy levantarme a las 5 de la mañana y ponerme a entrenar antes de ir a cosechar los Sí, huevos para desayunar. O sea, sí, acá es donde yo siempre le digo a la gente, pues la gente, no, porque eso es muy difícil. Sí, la vida es difícil. Ahora, vos tenés que elegir tu difícil. ¿Con qué dificultad querés lidiar? ¿Con la dificultad de vivir estresado y en automático? ¿O con la dificultad de que hace frío a la mañana y hay escarcha y tenés que encender la claro. cosa y tenés la leña mojada? Que es otro nivel de dificultad. O sea, Sí, sí, cada uno total. elige su difícil. Olvídate, olvídate, pero por ahí va, yo pienso que a veces va en gustos de cada uno. A mí porque me encanta, yo 10.000 veces elijo esto así. Me levanto temprano también, como vos, ejercicio, el cuerpo hay que cuidarlo y estar en la tierra, en contacto ahí con, no importa si hace frío, si hace calor, claro, bueno, obviamente que está más lindo que esté templado, ¿no? Y que haya sol. Nada, sí, ya, es lo que hay. Yo elijo 10.000 veces eso que subirme a un colectivo en la ciudad. Sí, o subir y bajar un ascensor todos los días para entrar a tu casa, o Sí, sí, sea, no, no. son diferentes Sí, cosas. por eso para mí son elecciones de uno de cómo elige vivir, pero el tema es no te quejes de cómo, de lo que Ese elegís. es el tema. O sea, Eso, si elegís eso, no te eso, quejes. Ya ahí está. está. Esa es la Perfecto. conclusión. Ya está. Cada uno es libre de elegir lo que quiere. Acá no se trata de adoctrinar a nadie, de decirle lo que está bien y lo No, que está mal, lo que es correcto y lo que no es correcto. O sea, cada uno no, sabrá lo que es correcto para cada uno. eso, Pero lo importante es eso, es elegirlo, no hacer las cosas porque se supone que las debemos hacer no. o porque alguien espera que las hagamos de tal o cual manera. Bueno, y el permaclub que se juntan una vez por mes, una vez por semana, ¿cómo es eso? El ¿Cómo funciona? Permaclub es una membresía mensual, Sí, ¿sí? Que funciona a través de un grupo en Telegram y entonces tenemos ahí 2 encuentros en vivo con Martín cada 2 semanas que son como más encuentros técnicos. La idea del Permaclub es que vos entres porque tenés un proyecto, porque ah, estás ya llevando adelante una huerta, porque querés armar un gallinero, porque estás por hacer un techo vivo, por lo que sea, y vos entrás claro, con esa intención. Entonces, tenés está bien. formación para poder aprender un poco más de cualquier tema, más de gallina, más de huerta, más de sistemas de aguas negras, o sea, como hay contenido para profundizar, pero aparte la idea es que vos te pongas, que arranques con ese proyecto, que empieces a hacer el cálculo de materiales, que sepas que tenés que comprar, que no le pifies a la madera. Entonces, ahí está el chat. Entonces le pregunté, Martín, mira, voy a comprar las maderas para hacer los bancales elevados. ¿Qué compro? ¿Pino o compro saligna? Ah, está ¿No? buenísimo, sí, ¿Con qué decís que lo protejo? Mira, tengo ¿qué me conviene en este tamaño? ¿Hacer 2 bancales de tal o hacer un bancal? Entonces, cualquier duda técnica te la sacas con Martín y avanzás con seguridad. Porque a veces uno claro. se queda, che, y la verdad es que no sé, todavía no decidí. Y todavía no sé, ¿y cuándo vas a hacer los bancales? No, es que no sé si hacer uno de tal. Y pasan semanas y uno sigue pensando en el tamaño del Sí, bancal, sí, cuando podés decir, che, a ver, vos que tenés experiencia, ¿qué me sugerís? Y mirá, ten en cuenta que tenés que pasar con la carretilla por el medio, te conviene 2 de tal. Ya, tenés razón, listo, voy a hacer sí, 2 de tal, ahora sí, ¿cuánta madera necesito? Y avanzás, la idea es que la gente avance, porque otra de las cosas que tienen es que realmente crear un proyecto como el nuestro lleva mucho tiempo. Lleva mucho claro. tiempo, no podemos estar esperando, o sea, pensando, tomando una decisión 3 semanas. En 3 semanas tiene que estar la compostera terminada. No puedes estar pensando dónde la vas a poner, qué tamaño tendrá que tener y cuánto voy a poner por día y que no, o sea, vos tenés que resolver y avanzar, resolver y avanzar. Entonces el permaclub es ese espacio para resolver avanzar. Y conmigo, por ejemplo, yo me conecto todos los días 1 hora en vivo a hacer lo que Ah, tenemos que hacer. Entonces voy a decir, bueno, mi desafío esta semana va a ser ya el fin de semana tener la compostera instalada.
Perfecto, durante una hora todos los días en vivo te conectás conmigo y trabajás en hacer que eso suceda, Ay, qué para que el fin de lindo. semana puedas tener la compostera terminada. Entonces, no solamente eso, te conectas con otra gente que también está haciendo compost, gente que está en la Sí, misma, o sea, compartimos mucho el espacio, nos vamos acompañando y apoyando. Capaz que un día vos decís, no, hoy no tengo ganas, pero no, para todo el mundo se junta, o sea, ya voy a hacer el esfuerzo y me sumo al grupo y lo sí, hago. sí. Y eso te mantiene en actividad y vas ganando confianza, vas ganando capacidades, te vas atreviendo a hacer cosas cada vez más grandes porque te das cuenta que con eso estás pudiendo y que con el acompañamiento vas a poder hacerlo. Muchas veces una de las cosas que más pasa es que nos sentimos muy solos porque somos como bichos raros, queremos cosas que la mayoría de la gente no quiere, que no entiende. Entonces no lo podemos compartir con alguien, queremos hacer ciertas cosas y no sabemos a quién acudir porque no hay nadie que conozcamos que realmente pueda hacerlo. Entonces es un Sí. espacio súper valioso, Sí, súper sí, se valioso. necesita ese grupo, ¿no? Que está más o menos con la misma mentalidad, ¿no? O con los mismos deseos de vida, porque es un montón, es un acompañamiento, un apoyo, te va a decir cosas otra persona, con lo que hablamos antes, desde su experiencia también, que te pueden servir a vos para que no cometas eso que le pasó al otro y avanzar pasos más rápido. Una cosa más que quería agregarte. Sí, Una de las cosas que yo veo es que hoy día con tanta información que tenemos, o inclusive solamente entrando a nuestro canal de YouTube, ya tenés más de 600 videos. Te pones a claro, ver uno atrás del otro y que te queda la cabeza quemada, no sabes ni sí, qué quieres hacer, ni por dónde empezar, ni absolutamente nada. Entonces ahí entra la parálisis. sí, Y no sí, es verdad. accionamos porque no estamos seguros de que lo que hagamos sea lo correcto, de que si tenemos que empezar por acá o por otro lado. Entonces vos en este lugar puedes despejarte todo eso. Porque vos decís, mira, yo quiero hacer esto. Y nosotros te decimos, bueno, mírate este video, mírate esto, te recomiendo tal cosa, empezá por acá, lo primero que tienes que hacer es esto. Y te encauzamos Eso. para que logres avanzar. Sí, sí, porque si no nos solemos ahí frenar solito con todas las excusas y con los miedos son los que nos Los paralizan. miedos, ¿sí? El equivocarnos, que no queremos que sea de esta manera y bueno, no, sí, te tenés que equivocar, nos tenemos que equivocar para aprender. Es así. ¿Y qué recomendás, por ejemplo, a alguien que tiene un proyecto así de querer cambiar todo, empezar de cero, como ustedes, que se compra el terreno, que tiene que diseñar todo? Hacer lo de la mini granja con Martín y a su vez el permaclub, las dos cosas, como que sería ideal, porque uno es como que te Depende, instruye. si vos que, porque ojo, que hacer una mini granja es una cosa y diseñar un estilo de vida como el nuestro es otra distinta. Son Ah, como dos líneas de trabajo diferentes, ¿sí? Porque en la mini ok. granja, por ejemplo, vas a aprender todas las cosas que tienen que ver con la mini granja, pero Martín no te va a hablar de cómo ubicar tu casa, Mm, ni de cómo conectar el biodigestor, ni de todas las cosas que tienen que ver con lo doméstico. Eso sí. está en, por ejemplo, en la formación Diseña tu espacio. Diseña tu espacio, sí. Es una formación para aprender a diseñar una vivienda ecosistémica. Ah, ok. Ahora, dentro de esa vivienda ecosistémica puede funcionar una mini granja y ese es el acople. Pero no Ah, necesariamente alguien que quiere vivir en conexión con la naturaleza quiere tener una mini granja. es verdad. Por eso son dos líneas de trabajo separadas. Entonces, esos dos son los dos cursos, pero entonces es como que el curso te da la información, pero después lo otro es como para un acompañamiento. El permaclub te da el acompañamiento, claro, y dentro de la escuela de vida hay varios cursos. O sea, el curso inicial de que nosotros decimos, bueno, la puerta de entrada a diseñar una vida como esta es un curso que se llama De sueño a realidad, donde aprendes a diseñar tu vida, a diseñar tu trabajo para que puedas trabajar desde tu casa y a diseñar tu hogar, que es como las tres patas básicas que si no tenemos las tres resueltas, no va a funcionar, porque por No, alguna vas a flaquear enseguida. sí, Entonces son las tres cosas. Y después hay un curso que profundiza en el diseño de vida, que es un curso donde trabajamos mucho el desarrollo personal y la mentalidad para sí, poder superar todos los obstáculos que se nos presentan y realmente lograr todo lo que nos propongamos hacer. Después tenemos otro que, digamos, profundiza la parte laboral, porque a mí me gusta trabajar la parte laboral desde el propósito de vida. O sea, yo sí. ayudo a las personas a conectar con su propósito de vida y desde ahí a emprender.
Y después está Diseña tu espacio, que es el que profundiza en cómo voy a ubicar la casa, cuántos elementos quiero tener, qué tamaño tiene mi lote, cómo me conviene, y ahí donde uno va pensando y diseñando todo ese espacio. Wow, es un montón, qué Es lindo. claro, es un ecosistema. ¿Por Sí, qué? Porque sí, uno dice, claro, es un montón, pero es que es una vida y sí. la vida es compleja. No, y está La vida es buenísimo porque está bien compleja. dividido, porque si estaría todo junto, es No, no, no. como más que, Mira, como si yo que, tengo que recomendarle a alguien que recién entra a nuestro mundo, pero que ya, o sí, sea, nosotros también es un mundo en donde ayudamos a la gente a pasar a la acción concretamente, ¿no? sí, Decir, bueno, o sea, yo ya me decidí, quiero empezar a hacer compost, quiero empezar a cultivar algunas plantitas, quiero sumarme a un grupo de gente que está alineada con esto, el permaclub es ideal. fundamental. Ahora, en el permaclub yo como me reúno todos los días y las voy conociendo y voy charlando, las voy guiando y voy viendo un poco dónde están trabadas. Entonces ahí yo las puedo dirigir. Le digo, mira, esta traba que vos tenés se resuelve de esta manera y esto es lo que yo enseño en tal formación o esto es lo que yo enseño Ok. en tal Ah, otra. Entonces ahí voy guiando a las personas, pero la primera que les voy a mandar siempre es de sueño a realidad. Porque esa es la base que te va a enseñar a pensar estratégicamente tu vida. ¿Cómo querés que sea tu vida? ¿Cómo querés que sea tu trabajo? ¿Y cómo querés que sea tu hogar? Y no nos enseñan a pensar esto. Nos dan por mm. default lo que se supone que tenemos que hacer en la vida, cómo se supone que tenemos que llegar a un hogar y cómo se supone que tenemos que resolver nuestro trabajo. Y en eso hay dos o tres opciones. En el hogar o alquilás o sacas un crédito hipotecario, Sí, sí, ¿no? En el trabajo, o trabajás en relación de dependencia, o sos emprendedor, o tenés una profesión y vas escalando en tu profesión. O sea, no hay mucho más está, que eso. Después cada uno tendrá sus formas, pero en los caminos no hay más que eso. Y sí. después en tu vida ya tenés todo el libreto. Que te tenés que recibir, que tenés que buscarte una pareja, que te tenés que casar, que tenés que tener hijos, que tenés que el laburo, que tenés que poner para jubilarte. Sí. Y después de que te jubilás ya no hay más speech, porque ya no servís para más nada. O Ay, sea, para el qué sistema te horror. jubilás y ya está. Ese es el último punto. Después de ahí hace lo que puedas. Sí, sí. Y según cómo hayas llegado a ese punto, es como vas a poder Claro. sobrevivir el resto del tiempo. Bueno, no, nuestro enfoque rompe con todo esto, te enseña que vos sos la persona que tu único deber ser es elegir la vida que vos querés vivir, conectar con tu propósito de vida, porque de tu propósito no te vas a jubilar nunca, porque hasta el día que te mueras vos vas a estar pudiendo aportar valor al mundo a través de tu experiencia y tu conocimiento a lo largo de los años y Sí, que elijas el lugar en donde querés levantarte cada mañana y donde te querés ir a dormir porque la realidad es que nunca sabemos cuál va a ser la última noche que nos acostemos. Entonces, para mí es importantísimo que la gente pueda recuperar la soberanía de diseñar la vida que realmente quiere vivir. me encantó. Qué lindo, Aldana. La verdad que muy inspirador todo lo que decís. Que me cierra justo para la pregunta que hago siempre al final, que es, ¿qué le dirías a esa persona que siente ese llamado a ese cambio de vida o a emprender algo, ¿no? Que lo está sintiendo pero no se anima a dar ese paso? Yo creo que el temor más grande que podemos, porque el no animarse a veces viene desde el miedo, ¿no? Yo creo que no hay temor más grande que llegar al último día de nuestra vida y habernos arrepentido de no haber hecho aquello que realmente nuestro corazón y nuestra alma nos estaba pidiendo que hiciéramos. Y yo digo, yo no es, yo siempre a mí me gusta hablar desde la experiencia personal. Como yo no he llegado al final de mis días todavía, no puedo, digamos, decir esta frase desde la propia experiencia, pero sí lo que puedo contar es que yo la miré a los ojos a mi mamá 20 minutos antes de irse. Y yo vi en ella el arrepentimiento de todas las cosas que ella no hizo o las que no hizo tan bien como le hubiera gustado. Y sé que, o sea, la vida es muy sabia, nosotros hemos venido a evolucionar y la vida va a hacer que evoluciones sí o sí. O nosotros elegimos evolucionar a nuestro ritmo, a través de afrontar nuestros miedos y nuestros desafíos, que para eso estamos, o la vida, unos minutos antes de que te vayas, te va a hacer evolucionar haciéndote consciente Ujú. de todo lo que no hiciste. Así Ahí es. cada uno tendrá que elegir su difícil. Bueno, la verdad, muchas gracias. Mira, esta pregunta no la hago nunca, pero me nace hacerla así para vos, ya que estás con mucho contacto con la naturaleza. Y yo
Creo que la naturaleza nos trae un montón de enseñanzas, y más cuando estamos mucho en contacto con ella, para nuestra vida humana, ¿no? Que somos parte también. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de la naturaleza que se te viene ahora? Primero, porque son muchas, en realidad, todo el tiempo nos está enseñando, para aplicar en nuestra vida humana. Mira, yo he aprendido a vivir la muerte de una manera muy cotidiana y creo que para mí en lo personal es como la enseñanza más intensa que me llevo, ¿no? Desde haber perdido ese embarazo acá mismo arriba de la tierra, a, o sea, a verla todo el tiempo, o sea, todo el tiempo estamos viendo cosas morir, todo el tiempo. Con lo cual, para mí, la muerte es algo de lo que es, o sea, que es cotidiano. Por ende, mi muerte va a ser algo cotidiano, va a ser algo que me va a tocar ese día. Por eso para mí es tan importante, y eso es lo que le transmito mucho a mis alumnas, que cada día de mi vida yo me voy a dormir con la sensación de que si mañana me despierto, yo hice todo lo que tenía que hacer de la mejor manera posible. Me encantó, gracias. Mira, tengo la piel de gallina. Oh, Qué linda. gracias a vos. Bueno, la verdad que los felicito, todos los servicios que están ofreciendo, bien ordenado todo, dividido para que no nos abrumemos cuando queremos aprender, porque queremos saber todo junto y queremos que sea todo ya, pero hay que ir paso a paso y ustedes lo ordenaron súper bien, cada uno con su talento, digamos, con su llamado, cada uno aportando su semillita y eso me encanta el conjunto que hacen los dos. Así que los felicito también por este proyecto tan hermoso y cómo creció y a la cantidad de personas que está llegando. Así que gracias por aceptar esta entrevista, me encantó, muy inspiradora, como todo lo que hacen. Así que bueno, gracias por haber estado acá. Bueno, gracias a vos, Sil, gracias por haberme convocado y bueno, también por llevar la entrevista de esta manera tan natural que no sé, al menos va muy bien conmigo, porque yo soy muy espontánea y muy de compartir así, así que bueno. Bueno, así que gracias por estar acá una vez más. Vamos a despedir a las personas que estuvieron escuchando. Les mandamos un abrazo muy fuerte a todos. Espero que se hayan inspirado como me inspiré yo con la historia de Aldán y Martín, que es espectacular, y que si no conocen ese proyecto ya les recomiendo que vayan a conocerlo porque es hermoso todo lo que están ofreciendo. Les mandamos un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo podcast. Chau, chau.